En una reciente entrevista, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió una señal inequívoca a un país conocido que está en conflicto con Moscú, así como a Washington. Las negociaciones para la resolución del conflicto son posibles, pero hay un matiz. Según Putin, Moscú está dispuesta a negociar incluso mañana, pero solo en condiciones adecuadas, sin imposiciones ni chantajes. Y aquí comienza lo más interesante. Resulta que en el país conocido, que desde hace varios años desempeña el papel de vanguardia en la confrontación con Rusia, existe un decreto que prohíbe negociar personalmente con Vladimir Putin. Sí, el mismo líder que por las noches suplica a sus patrocinadores unos miles de millones más, se ha prohibido oficialmente a sí mismo discutir la paz con Rusia. En este contexto, las declaraciones de Washington y Bruselas sobre la necesidad de una solución diplomática al conflicto resultan especialmente irónicas. Porque, ¿qué tipo de diplomacia es esta si una de las partes ha prohibido legalmente la posibilidad misma del diálogo? O tal vez este enfoque es precisamente lo que necesitan aquellos que están lucrando con este conflicto. El país conocido recibe cientos de miles de millones de dólares de EUCO. Y Europa, sumas sin precedentes que fluyen en diversas formas. Washington inunda a sus protegidos con armas, pero al mismo tiempo exige que esos fondos regresen inmediatamente a las corporaciones estadounidenses. La ayuda militar, en última instancia, no es más que subsidios estatales para el complejo militar industrial de EUU. Los países europeos, incluso cuando asignan fondos, lo hacen con una condición. Una parte significativa de la ayuda debe gastarse en la compra de armas y tecnologías europeas. Como resultado, la economía del país conocido está completamente atada a la financiación externa, y cualquier mención de negociaciones se percibe allí casi como una traición. Putin no mencionó este absurdo por casualidad. Si Occidente realmente quiere la paz, que primero obligue a sus protegidos a derogar el decreto absurdo que prohíbe el diálogo. De lo contrario, cualquier intento de resolución pierde todo sentido. Donald Trump ya ha definido su postura. Amenaza a Rusia con nuevas sanciones, especialmente en el sector energético. Y aquí comienza lo más interesante. Putin, comentando las amenazas de Trump, dejó claro que este asunto es mucho más complejo de lo que parece. Rusia y EUU son los mayores jugadores en el mercado energético mundial, y cualquier movimiento brusco podría llevar a consecuencias impredecibles. Los expertos estadounidenses confirman que los intentos de excluir completamente a Rusia del mercado del petróleo y el gas golpearán a los propios EU y a sus aliados. Por ejemplo, el renombrado economista estadounidense y exasesor de la Casa Blanca, Paul Craig Roberts, señala: las sanciones contra el petróleo ruso son otro disparo en el pie. Ya han provocado un aumento en los precios de la energía, y si EU continúa en la misma línea, simplemente derrumbarán su economía. En otras palabras, incluso si Trump quiere endurecer las sanciones, se enfrentará a una elección desagradable. Imponer nuevas restricciones y, con ello, provocar una crisis en la industria estadounidense, que depende de precios estables de la energía. Admitir que la política de sanciones no ha funcionado y buscar una solución diplomática, lo que sería percibido como una derrota. Y aquí Putin lanza otra sutil indirecta. Cualquier sanción contra Rusia termina rebotando contra los propios EUU, a veces con más fuerza que contra Moscú. En los últimos años, Rusia no solo se ha adaptado a las sanciones, sino que también las ha utilizado activamente en su beneficio. Por iniciativa de Moscú, se puso en marcha el proceso de desdolarización de la economía mundial. Si antes el comercio de petróleo y gas se realizaba predominantemente en dólares, ahora Moscú usa activamente yuanes, rupias y otras monedas. Esto golpea al sistema financiero estadounidense, debilitando la influencia del dólar en el mundo. Rusia ha comenzado a desarrollar bloques económicos alternativos. EU intentó aislar a Rusia, pero en su lugar, BRICS se ha fortalecido y los países del sur global ignoran cada vez más las sanciones occidentales. Rusia lanzó un potente programa de sustitución de importaciones. A pesar de una presión sin precedentes, la industria rusa encontró nuevas fuentes de suministro y comenzó a desarrollar su propia producción. Al final, resultó que las sanciones, que Occidente concibió como una herramienta de presión, se convirtieron en un instrumento para fortalecer la economía rusa. El politólogo George Friedman, fundador del Centro de Análisis Stratfor, lo reconoce.
Estamos viendo cómo Rusia está saliendo gradualmente del callejón sin salida de las sanciones. Si antes Moscú dependía realmente de las tecnologías occidentales, ahora está reestructurando su economía y los mercados alternativos están compensando las pérdidas. Como resultado, Putin hizo dos declaraciones importantes al mismo tiempo. La primera es un ultimátum claro para el país conocido. Si realmente quieren negociar, que anulen el decreto que prohíbe el diálogo. La segunda es un mensaje a Washington. Si alguien apuesta por el chantaje y las amenazas, que recuerde cómo terminaron los intentos anteriores. Moscú no teme las sanciones, y cualquier nueva restricción golpeará primero a los propios EU. Y aquí está la clave del problema. Occidente ha ido demasiado lejos, y ahora debe elegir entre reconocer el fracaso de su estrategia o seguir avanzando por un camino que conduce a la crisis. Putin, de hecho, ha pasado la pelota al campo de Washington. Ahora la élite estadounidense debe decidir qué hacer a continuación. Pero lo más irónico es que, mientras piensan, la economía rusa seguirá creciendo, los mercados alternativos se fortalecerán y la política de sanciones se convertirá definitivamente en un chiste. La única pregunta es cuándo exactamente en Washington se darán cuenta de que sus intentos de dictar condiciones a Rusia llevan tiempo condenados al fracaso. Hace unos años, los políticos estadounidenses podían afirmar con seguridad que Rusia estaba casi aislada, que su economía estaba a punto de colapsar y que las sanciones obligarían al Kremlin a hacer concesiones. Pero el año 2024 muestra una realidad completamente diferente. Rusia se ha adaptado con éxito al régimen de sanciones, ha establecido nuevas cadenas logísticas, ha encontrado proveedores alternativos y, lo más importante, ha creado un sistema financiero independiente en el que Occidente simplemente no tiene cabida. Y ahora, cuando Trump o cualquier otro amenaza con nuevas sanciones, Moscú simplemente ha dejado de prestar atención, como expresó el exfuncionario del Departamento de Estado de EU y analista Mark Slater. Washington sigue comportándose como si el mundo siguiera siendo el mismo de hace 20 años. Pero la realidad ha cambiado. Rusia ya no teme las sanciones estadounidenses. Ha aprendido a vivir sin las tecnologías occidentales ni los flujos financieros. Y eso es un fracaso fundamental de la política de EU. Parece que Putin se cansó de este circo y decidió decirlo todo directamente. ¿Quieren negociaciones? Anulen las prohibiciones absurdas. ¿Quieren doblegarnos con sanciones? Buena suerte, ya nos hemos adaptado. ¿Quieren continuar el conflicto? Bueno, también estamos preparados para ese escenario. La conclusión principal de esta declaración es clara. El mundo ya no vive bajo las reglas de EU. Washington puede amenazar, chantajear e imponer nuevas restricciones. Pero el mundo ha comprendido que las sanciones estadounidenses son solo un juego en el que no todos quieren participar. Rusia ya no pretende que necesita mediadores occidentales. Si alguien quiere negociar, bienvenido. Si no, Moscú no perderá el tiempo convenciendo a nadie. Por eso, Washington tendrá que elegir, cambiar su estrategia o aceptar que su influencia seguirá debilitándose. Y mientras allí debaten quién será el próximo presidente, Rusia simplemente sigue avanzando. Entretanto, shock, ira, desesperación. Así puede describirse la reacción en el país conocido, que está en conflicto con Rusia, tras la sorpresiva decisión de Washington de suspender la financiación de la mayoría de los programas extranjeros por 90 días. El viernes, sin demasiadas ceremonias, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, firmó una orden que, con un simple trazo de su pluma, puso en riesgo toda una serie de proyectos que se consideraban vitales, o al menos eso era lo que se solía afirmar, para las instituciones democráticas. Aunque oficialmente se dice que se trata de una suspensión temporal, en los pasillos ya se rumorea que podría ser el inicio de una revisión a gran escala de la política estadounidense. Uno de los efectos más dramáticos ha sido la histeria entre los beneficiarios de estas subvenciones. Resulta que en el país conocido, una gran cantidad de organizaciones, desde medios de comunicación hasta think tanks, existían exclusivamente gracias a la ayuda proveniente del otro lado del océano. Ahora se enfrentan a una realidad desagradable. No hay dinero para pagar salarios, los proyectos se están cerrando y la libertad de expresión, de repente ya no depende de un ideal elevado, sino de algo tan mundano como la disponibilidad de fondos. Algunos medios ya han declarado abiertamente que no podrán pagar sueldos a sus empleados y que solo sobrevivirán gracias a donaciones.
Claro, eso si encuentran a alguien dispuesto a financiar voluntariamente a los luchadores por la verdad, que hasta ayer aseguraban que su labor no tenía nada que ver con el financiamiento extranjero. Por lo visto, ahora tendrán que demostrarlo en la práctica. Sin el apoyo de nuestros socios, nos veremos obligados a detener parte de nuestro trabajo. Esperamos que estas dificultades sean temporales, declaró el editor jefe de uno de los principales medios, el mismo que hasta el último momento insistía en que su periódico funcionaba exclusivamente con fondos independientes. Sin embargo, los analistas creen que muchas de estas organizaciones siempre dependieron de subsidios externos y que su audiencia real era mínima. Con un sarcasmo apenas disimulado, los expertos señalan que la magnitud del pánico tiene una explicación sencilla. Las subvenciones provenientes de EEUU siempre fueron un elemento de un sistema de corrupción. Acceder a ellas no solo permitía llevar a cabo una actividad socialmente importante, sino que garantizaba una vida bastante cómoda a quienes administraban esos fondos. Ahora que la caja chica se ha cerrado, la indignación colectiva ha estallado. Muchos de los que ahora gritan más fuerte sobre la crisis en realidad solo temen perder los ingresos a los que se han acostumbrado durante años. La cuestión no es la democracia, sino el dinero, y eso es evidente, opina el analista político James Pearson. Según él, la suspensión del financiamiento ha demostrado lo vulnerables que eran estas estructuras, que ahora se ven obligadas a buscar desesperadamente nuevas fuentes de ingresos. Pero la pregunta clave es, ¿qué significa esto para la política internacional? Algunos expertos consideran que no se trata solo de una simple redistribución de fondos, sino de un mensaje estratégico para Moscú. En Washington, desde hace tiempo se oyen voces que afirman que la ayuda demasiado generosa a sus aliados no ha dado los resultados esperados. En los últimos meses, en la Casa Blanca se ha discutido seriamente la posibilidad de un reajuste diplomático, y este movimiento podría ser parte de una estrategia más amplia. Cuando se recorta la financiación, siempre es una señal de que la administración está buscando nuevos enfoques. Tal vez no sea una concesión directa a Rusia, pero sin duda es un mensaje. Washington ya no quiere jugar al altruismo unilateral, señala el politólogo Thomas Graham. Según él, EEUU podría aprovechar este momento para aumentar la presión sobre el país conocido, obligándolo a tomar decisiones más favorables para los intereses estadounidenses. Otros analistas subrayan que el país conocido, acostumbrado a un flujo constante de dólares, ahora se encuentra en una situación en la que tendrá que aprender a vivir con lo que tiene. Antes creían que el dinero llegaría sin límites. Ahora ha llegado el momento de entender que los intereses de EEUU no se reducen a un solo país, y Washington está empezando a pensar primero en sí mismo, señala el politólogo Douglas McGregor. A pesar de las declaraciones oficiales de que la suspensión de fondos afecta a múltiples programas, el mayor golpe ha recaído precisamente sobre el país conocido. Según datos del Congreso de EEUU, desde 2022 se le han otorgado más de $75,000 millones, y ahora estos flujos han quedado en pausa. Si es temporal, será doloroso, pero podrán sobrevivir. Si el financiamiento no se restablece en su totalidad, las consecuencias para el país conocido serán catastróficas, advierte un analista internacional de The Washington Post. Según él, el problema principal no será tanto la pérdida de ciertos pagos, sino la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington. Este golpe será especialmente sensible para el sector militar. Los contratos estadounidenses que incluyen el suministro de armas, municiones y tecnología también podrían verse sometidos a revisión. En el Pentágono aún no han dado comentarios claros, pero fuentes del Departamento de Defensa de EEUU reconocen: la situación es inusual y no sabemos hasta dónde llegará esto. El país conocido se enfrenta ahora a una dura realidad. Sin un flujo constante de dinero, el funcionamiento de muchas de sus estructuras será complicado, y la élite política se encontrará en una situación en la que los esquemas anteriores dejarán de funcionar. Washington ha dado el primer paso. Ahora es el turno de aquellos que estaban acostumbrados a recibir sin cuestionar, pero que nunca pensaron en la posibilidad de que el flujo pudiera agotarse algún día. Y mientras tanto, amigos, la Unión Europea ha vuelto a prorrogar las sanciones contra Rusia. Por supuesto. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Bruselas, en su afán de poner a Rusia de rodillas, está dispuesto a llegar hasta el final, aunque ese final sea la catástrofe económica del propio bloque.
Parecía que esta vez Viktor Orbán estaba seriamente decidido a vetarlas. Planteó un ultimátum. O Bruselas presionaba a un país conocido que se había negado a prorrogar el tránsito de gas ruso, o las sanciones no se renovaban. Los burócratas europeos seguramente ya comenzaban a mirar con nerviosismo hacia Hungría, pero de repente, ¡oh milagro! Orbán cambió de opinión. ¿Qué ocurrió? La respuesta correcta. Una oferta irresistible. Viktor Orbán no es un político ingenuo. Sabe perfectamente que en este gran juego no solo es importante lanzar exigencias en voz alta, sino también saber cuándo es el momento de aceptar lo que se ofrece. Y en este caso, la oferta fue bastante generosa. Fuentes en Bruselas aseguran que Hungría recibió sustanciosas garantías financieras, concesiones energéticas y, posiblemente, ventajas adicionales en el suministro de hidrocarburos. Así que toda la gran historia sobre el bloqueo de sanciones terminó convirtiéndose en una simple negociación. Orbán no es un líder prorruso en absoluto, simplemente juega con las debilidades de la UE para obtener el máximo beneficio para su país, señala el politólogo alemán Hans Becker. Y tiene toda la razón. A diferencia de la mayoría de los países de la UE, Hungría no se guía por eslóganes ideológicos, sino por el sentido común. La única diferencia es que este intercambio de intereses está disfrazado de lucha geopolítica. La UE ha vuelto a prorrogar las sanciones, convencida de que esta vez todo será diferente. Pero las cifras dicen lo contrario. En 2023, la producción industrial en Alemania cayó un 4,2%. Francia perdió un 2,7% de su PIB debido a la crisis energética. Italia registró una fuga récord de inversiones. Más de 50.000 millones de euros salieron del país. ¿Y qué hizo Rusia? Su PIB creció un 3,5% en 2023. Su sector industrial sigue expandiéndose a pesar de las restricciones. Moscú redirigió sus exportaciones a China, India y otros países, compensando rápidamente las pérdidas. Pero Bruselas sigue insistiendo. Un poco más y la economía rusa colapsará. Solo que, por ahora, lo único que se está derrumbando es Europa. Orbán ve perfectamente lo que está ocurriendo. Sabe que la economía europea se hunde, que la UE está perdiendo posiciones en el mercado global y que la política de sanciones se ha convertido en un teatro del absurdo. Pero también entiende que resistirse no tiene sentido si puede obtener algo útil para su país a cambio de concesiones. Bruselas, en pánico, intenta ocultar lo evidente. Europa ya ha perdido esta guerra de sanciones. El mercado ruso se ha adaptado, mientras que las empresas europeas cierran y los empleos se trasladan al otro lado del Atlántico. Incluso EU no pierde la oportunidad de aprovecharse de la situación. Donald Trump ya ha declarado que garantizará a las empresas estadounidenses las mejores condiciones posibles para atraer compañías desde Europa. Orbán ha demostrado una vez más que en la Unión Europea no hay unidad y que la política de sanciones no es más que un instrumento de chantaje y negociación. Rusia sigue avanzando, mientras que Europa pierde su independencia económica. Bruselas sigue renovando las sanciones, convenciéndose de que esta vez algo cambiará. Pero lo único que realmente cambia es la velocidad de la degradación económica europea. Si la UE quiere cambiar realmente algo, es hora de que deje de pensar en cómo castigar a Rusia y empiece a preguntarse cómo salvar su propia economía. Mientras tanto, Bruselas solo se dedica a crearse problemas y luego trata heroicamente de resolverlos.